Hola, buenas noches. Hoy les vamos a presentar el caso de Charles Manson. Lo presentamos Lorena Valle, Sebastián Carvajal y Felipe Parro. Empezamos con los predisponentes. Los predisponentes son aquellos factores de larga duración que no causaron de forma directa la violencia en Manson, pero sí crearon un terreno fértil para que desarrollara conductas delictivas y antisociales. Como primero tenemos el abandono del padre. Nunca lo conoció, lo que significó crecer sin una figura de autoridad ni un modelo paterno de límites. Como segundo tenemos la indiferencia y negligencia materna. Su madre era distante, con conductas delictivas y sin interés por su crianza. Esto generó inseguridad, ausencia de apego y falta de educación afectiva. Como tercero, tenemos la encarcelación de la madre. Pasó años bajo el cuidado de sus familiares, lo que acentuó el sentimiento de abandono y rechazo. Como cuarto, tenemos la vida nómada y en la calle. Estuvo expuesto desde niño a ambientes marginales, inseguros y cercanos al delito. Como quinto, tenemos el paso por reformatorios y casas de acogida. Fue víctima de violencia y abuso sexual, experiencias que fortalecieron un carácter duro, desconfiado y agresivo. Como siguiente tenemos frecuentes entradas a la prisión, consolidó una identidad criminal, aprendió a manipular, explotar y sobrevivir en ambientes hostiles. Como penúltimo tenemos el ambiente familiar delictivo, tanto la madre como su contexto normalizaron la delincuencia como estilo de vida. Y como último tenemos el proxenetismo en la adultez. Utilizaba a las mujeres de su secta como si fueran objetos para su beneficio personal, reforzando su rol de manipulador y antisocial. Como siguiente tenemos el precipitante. Los precipitantes fueron hechos puntuales que activaron de manera inmediata la violencia en Manson. Como primero tenemos la delincuencia a temprana edad. Desde los 13 años inició robos y fechorías, marcando el inicio de una carrera criminal. Como segundo tenemos el abuso en reformatorios. Estos tramos lo endurecieron y lo llevaron a adoptar la violencia como forma de defensa. Como tercero tenemos el aprendizaje en prisión. La cárcel le enseñó técnicas de manipulación y control, herramientas que luego aplicaría en su familia. Creación de la familia Manson. Encontró seguidores vulnerables y los utilizó como ejecutores de sus ideas. Y como último, tenemos los asesinatos de 1969. Los crímenes cometidos por sus seguidores, entre ellos el asesinato de Sharon Tate, fueron la culminación de años de traumas, resentimiento social y una violencia aprendida. Bueno, ahora seguimos con los factores genéticos y ambientales desde la teoría epigenética. El primero con el que contamos es la metilación del ADN. Es probable que Manson tuviera la variante de baja actividad del gen MAOA, asociada con la falta de control de impulsos. Luego, por consiguiente, la combinación de esta vulnerabilidad con los traumas y abusos infantiles pudo aumentar el riesgo de conductas violentas. Los constantes abandonos y maltratos pudieron alterar la metilación de géneros reguladores de emociones y agresividad. Luego tenemos la acetilación de histonas. El abandono paterno y materno pudo silenciar genes relacionados con la serotonina y la dopamina, afectando la regulación afectiva y emocional. Siguiente tenemos los abusos y reformatorios que alteraron los genes como el FKBP5, reduciendo su capacidad de manejar el estrés y generando respuestas agresivas frente al trauma. Luego podemos ver las leyes de Mendel, que fue el padre como un matón que los llevaron a escribir y la madre como una delincuente habitual. Esto sugiere la transmisión de muchos rasgos antisociales a través de la herencia genética. También este genotipo predisponente hizo a Manson más vulnerable a la impulsibilidad y a la criminalidad. Por cuarto tenemos la teoría cromosómica. No existe un gen del asesino, pero sí variantes de cromosomas, como el X o el 11, vinculados a menor control de impulsos. Y también tenemos la combinación de inestabilidad genética con un ambiente caótico, moldeo de su vulnerabilidad hacia la psicopatía y la violencia. De acuerdo.
Como conclusión general, tenemos que responder la pregunta de si la violencia nace o se hace. Y tras revisar el expediente de Charles Manson, llegamos a la conclusión de que no es simplemente algo tan fácil como un blanco o un negro, sino es más como un punto medio, un gris. De acuerdo a esto, la genética y la herencia le dieron una base de vulnerabilidad, con padres antisociales y predispuestos para la criminalidad. La epigenética mostró que sus genes no se expresaron como debían, por los diferentes traumas y abusos que tuvo durante su vida, impidiendo su regulación en emociones y respuestas al estrés. Y por último, el ambiente, como son la calle, el abandono y la cárcel, pudieron ser los detonantes para que esa predisposición que él ya tenía genéticamente sacara a florecer su personalidad psicópata y antisocial. Bueno, muchísimas gracias.